Hola chicos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy vamos a ver una nueva clase, sí, pero también es un repaso de todo lo que hemos estado viendo. Recuerden que si tienen preguntas, si tienen inconvenientes, háganlas. Este espacio está diseñado específicamente para poder retroalimentar los conocimientos y que no se queden con dudas. Entonces hoy vamos a ver más o menos cómo se organizaron económicamente en las colonias. Ya habíamos visto sobre la hacienda y las plantaciones. Vamos a ver algunas actividades económicas que complementaban la subsistencia española, portuguesa aquí en América. Entonces una de las cosas importantes que vamos a ver es que utilizaron la minería para poder ellos tener o volverse una potencia económica, pero vamos a ver algunas características de esto. En primer lugar, el oro y la plata es lo que más exportaban desde aquí hacia Europa, específicamente al puerto de Sevilla y al puerto de Cádiz. Y podemos ver que esa minería llegó a ser el 99% de todas las exportaciones minerales que hubo en América, el oro y la plata. Sin embargo, también representaba pérdidas humanas grandes. Uno de los puntos más importantes aquí en América fue la mina de Potosí, en Bolivia. Los españoles lo que hacían era coger los indígenas y llevarlos a las minas a trabajar mínimo 6 meses, hasta un año, viviendo ahí. Solo bajaban a ver alimentos y los llevaban de nuevo. Las minas se encontraban más o menos a 4000 metros de altura y eran de las mitas, de los trabajos indígenas por los españoles más peligrosas, las que cobraban más vidas, porque no estaban bien hechas, eran simplemente agujeros y a veces había lluvias torrenciales, lo que generaba inundaciones, deslaves, el mismo hecho de haber construido mal y que todo se venga encima de ellos, o la escasez salubridad, lo que producía muertes y enfermedades como la artritis reumatoide, que es la enfermedad más característica en este tipo de actividades, por lo cual empezaron a traer también esclavos negros. Estaba prohibido el comercializar con los ingleses, holandeses, lo que provocó el contrabando. Había muy pocos puertos en América, puertos autorizados o puertos legales, pero obviamente todo es costa, entonces había puertos ilegales. Aparte de eso, España se encontró con la piratería. Estaban llevando los barcos cargados y vendía un barco pirata a robarles, por lo cual empezaron a contratar mercenarios, buqueros, que protegieran los puertos, en primer lugar de salida, los puertos de entrada y todo el camino. Obviamente muchos barcos, no solo por la piratería, sino por la codicia, terminaron naufragando, terminaron en el fondo del mar, y eso es lo que algunas personas en la actualidad se dedican a buscar tesoros. Pero bueno, aquí específicamente en nuestro territorio empezaron a darse los yacimientos de Zaruma y Portobelo. De ahí también podemos ver que otra actividad económica, y que ya habíamos visto un poco, eran las encomiendas. Las encomiendas eran darle a un español un grupo de indígenas, los cuales tenían que trabajar para él, pero él, en cambio, tenía que evangelizarles. Con la excusa de evangelizarles, con la excusa de introducirles a la religión católica, ellos podían abusar de estos indígenas y ellos trabajaban para él. Otra actividad era el obraje. El obraje no es otra cosa que fábricas de tejido, lana, algodón, cabuya. De esa manera elaboraban alpargatas, costales, monturas, sombreros, entre otros. Estas construcciones eran patios grandes, amplios, con bodegas,
cerca de un suministro de agua importante. El horario era rígido y extenuante, 312 días al año, con paga casi inexistente, y junto a estas fábricas estaban los batanes. Lo que hacían también era teñir la tela, que se exportaba a Perú y a Bolivia. Y por último tenemos el concertaje. El concertaje era un contrato, ¿sí?, entre el indígena y el español para realizar tareas agrícolas, sobre todo de un modo vitalicio y hereditario. Es decir, toda la vida tú trabajas para ese español y luego tus hijos siguen trabajando para ese español. Tenía una paga mínima, pero al mismo tiempo era tan mínima que generaba deudas. Y al pedir adelantos o al pedir prestado, esta deuda hacía que el concertaje se vuelva tan vitalicio y se vuelva hereditario. Este tipo de actividades económicas lo que generaba era que España empiece a inyectar de vitalidad económica a Europa, pero España no tenía la industria para elaborar o transformar la materia prima. Lo que sí tenía Holanda, lo que sí tenía Inglaterra. Por lo tanto, España, todo lo que empezaba a sacar de exportación de nuestro continente, lo gastaba para su consumo y no para su industria interna. O sea, no cogía el dinero y creaba sus fábricas y se volvía independiente, sino que todo el dinero que nos quitaba iba y con eso compraba a otros países europeos. Por lo tanto, la economía o la movilidad económica se quedó en otros países y no en España. No llegaron a aprovechar todo lo que nos quitaron. Es más, para traer materiales europeos tenían que comprarlos, llevarlos a España y de ahí traerlos acá, para los españoles que vivían acá. Este tipo de economía ya viene a hacer una diferencia entre feudalismo y mercantilismo. El feudalismo era entregar un trozo de tierra, el rey entregaba trozos de tierra a fieles para que ellos lo administren, y todo eso, una parte de los impuestos se quedaba ahí y el resto iba para el rey. Pero esto ya es mercantilismo porque estamos viendo exportaciones, estamos viendo comercio, estamos viendo todas esas actividades, flujo económico, que son las etapas o el antecedente previo de todos los movimientos capitalistas, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la clase. Espero que hayan entendido, que cualquier pregunta me la hacen llegar, ¿sí? Muchas gracias, y el deber igual está adjunto.